Una de las frases más difíciles y dolorosas que escuché, al menos en el último tiempo, refiriéndose a los organismos multilaterales, y va a ser el desafío de hoy, a ver si se puede cambiar eso, es que estos organismos multilaterales últimamente se portaron de una manera casi así, que le sacan plata a los pobres de los países ricos, vía impuestos, para dársela a los ricos de los países pobres, que son los primeros que se salvan a la hora de escaparse cuando viene un gran rescate. Esa es la imagen que tienen de muchos organismos multilaterales. Y ese va a ser el tema del programa de hoy. Globalización o proteccionismo dentro de la gente. Santiago Bulat, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio? ¿Bien? Mirá lo que tengo que hacer para que escuches la frase. Te dejé ahí callado un tiempo. Exactamente. La verdad es que vamos a hablar de varios temas y hoy creo que vamos a hacernos quizás más preguntas de las respuestas que podamos llegar a concluir, pero lo cierto es que Argentina empezó a salir al mundo con una estrategia diferente a la que venía teniendo en los últimos años desde que el cambio de gobierno, ¿no? Una economía muy cerrada que de repente empieza a cambiar sus hábitos y eso influye en todo, en la inversión, en el consumo, en las modalidades también de cómo aplicar cada uno de estos agregados que tiene hoy la economía. Pero eso también influye que entraste al mundo y el mundo puede cambiar, ir virando, tomar sus decisiones. Hoy estamos ante una Fed que ha cambiado, incluso la líder, la directora de esa Fed, que hoy está Powell, de hecho que estuvo en Argentina hace no tanto también, un mundo en el cual se empieza a poner todo más tenso, con guerras comerciales. Entonces vamos a tratar de plantearnos también y preguntarnos y tratar de dar una respuesta a qué mundo entró Argentina en 2015, a fines de 2015 o principios de 2016, y en qué mundo está encarando ahora también. Y cuál es el rol que tiene que cumplir dentro de las instituciones, incluso también para adentro. Bárbaro, Santi, este es el desafío del programa de hoy. Desde mi punto de vista y a título personal, yo tengo una posición tomada y soy bastante pro globalización, desde el lado de que creo que muchas cosas ya son inevitables y no vale la pena resistirse cuando las empresas ya son globales y se guían a través de la nube y no tanto de lo físico. Las empresas no tienen nacionalidad hoy. Por eso el nuevo rol que cumplen los organismos multilaterales es de tratar de hacerlo mucho más llevadero en muchos países donde hay mucha resistencia de esto. De hecho, hasta los países más desarrollados se están resistiendo. Estados Unidos cada vez más proteccionista, su guerra comercial con China, por ejemplo, y a veces países como nosotros, mucho más emergentes ahora, intentando entender de que todos somos ciudadanos del mismo mundo y cómo tratar de hacer una vida mejor para todos con los potenciales de cada uno y no todos haciendo lo mismo. Parte del desafío de hoy. Nosotros ya no tenemos las respuestas y en este caso, por suerte, nos visita Marcelo Scaglione. ¿Quién es él? Es nuestro representante de todos los argentinos de la Argentina ante la OCDE. Ojalá entremos y formemos parte de este mundo donde levanta, en este caso, los estándares internacionales de los países componentes para que tengamos las reglas básicas, por lo menos todas de la misma manera y todos cumpliéndola. Eso va a ser el desafío y tenemos AgroTips también. Por supuesto, va a estar Darío Guardado con nosotros un ratito también contándonos todo sobre AgroTips. Y por supuesto pueden seguirnos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nos siguen como Equipo Bulat. Pueden también volver a ver todos nuestros programas. Nos encuentran en YouTube como El Inversor Oficial. Pueden también escribirnos equipo.bulat@gmail.com. Contestaremos ahí todas las dudas vía mail o también en la radio. Y por último leernos www.elpuntodeequilibrio.com. ¿Vamos a trabajar? Ya somos una multimedia. Ya está, Empezamos a trabajar. Marcelo, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, gracias por la invitación. Una deuda pendiente. Hablábamos en la editorial con Claudio Sucho y me interesa también tu mirada respecto al cuento que contaba. Bueno, en realidad hay una parte de lo que decía Claudio que tiene que ver con la crisis financiera 2007-2008, donde los organismos multilaterales de crédito no supieron anticipar esta crisis y sobre todo los efectos que tuvo esa crisis que luego se multiplicó en todo el mundo. Pero quiero destacar que la OCDE o OCDE no es un organismo multilateral de crédito, es una organización internacional que surgió en 1961 como la segunda etapa del Plan Marshall de refundación de Europa, que había sido devastada por la Segunda Guerra Mundial, y el objetivo de la OCDE es establecer las mejores prácticas a nivel internacional en más de 300 políticas públicas, es decir, de alguna manera son las normas ISO de los países desarrollados para que un país como es Argentina, emergente,
pueda, luego de poner en práctica estas normas, estas herramientas, convertirse a término en un país desarrollado. Buenísima la respuesta, gracias. Después igual te damos comida, te damos café para hacerte sentir cómodo, pero necesito una crítica más. A ver si sirve, si no sirve, si existe o no existe, o me corregís. También pasa, y muy bien dicho, que los organismos internacionales de mejor convivencia tampoco tuvieron mucha representatividad. Hablando de la Organización Mundial de Comercio, de repente se juntan todos los países, pero después individualmente se traicionan, o guerra comercial, o te cobra impuestos, o te cobra una multa, por lo que fuera. Que por un lado hay muchos que se reúnen para juntar voluntades, y por otro lado presidentes que toman decisiones unilaterales sin importar lo que digan estos organismos. Coincido. Volviendo a lo que explicaba de la crisis financiera 2007-2008, eso trajo como consecuencia una redefinición de la gobernanza mundial. Es ahí que surge el G20 como una nueva institución de gobernanza mundial, G20 que Argentina está presidiendo durante todo este año y que había surgido en 1999 como una reunión informal de ministros de Hacienda y Finanzas y presidentes del Banco Central. De hecho, este último fin de semana, Nicolás Dujovne y Luis Caputo, ministro de Hacienda y presidente del Banco Central, estuvieron presidiendo el G20, que reúne al 85% del PBI y el 80% de la población mundial. Y esto que decís acerca del OMC lo dice también Emmanuel Macron, presidente de Francia, que en la última reunión anual de la OCDE, que se hizo en París hace muy poquitas semanas, llamó al G20, llamó a las 20 países más desarrollados y emergentes del mundo a ayudar en la transformación, en la refundación del multilateralismo, y específicamente llamó al G20 a ayudar a la refundación de la OMC, porque desde 1994 que no se han producido avances muy importantes respecto de las reglas del comercio, y eso hace que la situación actual traiga las consecuencias que vos bien describiste. Uno de los puntos que tomábamos para iniciar la charla era si nos convenía una globalización o proteccionismo en el mundo. Y da la sensación de los que nos favorecimos con la globalización fuimos los países emergentes. México está más contento que Estados Unidos, porque Estados Unidos es el que le quiso hacer el muro. Que los países más desarrollados son ahora los que están en contra, o al menos ponen más trabas o más proteccionismo, y los países que lograron penetrar en esos países desarrollados están más a favor. ¿Qué salió mal para que suceda esto? La globalización es un fenómeno relativamente nuevo y, como todo fenómeno, tiene aspectos positivos y plantea desafíos. Justamente uno de los roles, el rol del G20, es analizar y dar un diagnóstico acerca de las oportunidades y los desafíos que plantea la globalización, y organizaciones como la OCDE están también para brindar herramientas que permitan destacar los aspectos positivos de la globalización. Pero quiero darte un dato. Hace 25 años, aproximadamente una generación, el mundo tenía 2.000 millones de gente, de personas, en situación de extrema pobreza. Un tercio de la población mundial, de los 6.000 millones, estaban en situación de extrema pobreza. Hoy ese número descendió a 700 millones. Evidentemente es un montón, pero estamos hablando que hoy la extrema pobreza toca únicamente a menos del 10% de la población. Y eso también es un resultado positivo de la globalización. Es decir, que este nuevo paradigma que plantea los intercambios de flujos comerciales, de inversiones, de personas, tiene sus aspectos positivos y tiene sus aspectos que plantean cambios como todo proceso de crecimiento, y para eso hay que trabajar. ¿Cómo, lo planteaba también al principio de la editorial, digo, cómo entraría Argentina a este nuevo mundo y cómo ha cambiado durante estos 2 años? Digo, puede ser, creo que en la globalización, y también lo comentaba Claudio, de que ya hay empresas que ni siquiera son de un país, digo, ¿no? En esto de no sabemos dónde queda Google, quizás, solamente en nuestro teléfono, pero cómo entra Argentina a este mundo y si puede salir perjudicada por todo lo que está sucediendo, digamos, por estos cambios. Mira, hay el ideograma chino que describe la crisis, se escribe igual que el ideograma chino que describe la oportunidad. Es decir, en chino, crisis y oportunidad se escriben de la misma manera. En el caso de Argentina, la globalización presenta muchísimas oportunidades. En el caso específico del acceso de Argentina a la OCDE, quiero recordar a todos aquellos que nos están mirando y escuchando que los
35 países miembros de la OCDE representan y originan el 75% de la inversión directa extranjera en el mundo y el 60% del comercio global. ¿Esto qué significa? Una buena relación con esos países en el marco del acceso de Argentina a la OCDE permite esa atracción de las inversiones, ese mejoramiento del comercio, pero trae como consecuencia que nos adaptemos, nos alineemos con las mejores prácticas internacionales. Es decir, que de alguna manera pasemos de ser un país adolescente, como somos, pero no desde hace algunos años, desde hace más de 100 años, y que nos demos las herramientas para convertirnos en un país desarrollado dentro de algunas décadas. ¿Puedo ir un paso atrás? A ver si está perfecto. Hoy creo, corregime, son 35 países que forman parte del OCDE, y Argentina, si cumple y está cumpliendo 300 pautas, dijiste vos, más o menos, de convivencia o de buena gobernanza, va a permitir que forme parte, y a partir de ahí es como que jugamos en primera A, ¿vendría a ser? En realidad es un proceso de mejoramiento continuo. La OCDE tiene más de 300 instrumentos que hay que adoptarlos y hay que traspasarlos al derecho positivo. En algunos casos implica la adopción de leyes, en algunos casos se hace de otra manera para pasar eso a nuestra normativa, pero no es un proceso que termina. Te doy algunos ejemplos. Chile tardó 6 años en convertirse en miembro de la OCDE. Colombia, que va a ser el número 37 una vez que finalice con algunas cuestiones administrativas, tardó 8 años y medio, los 2 mandatos del presidente Santos que va a finalizar dentro de muy poquito. Pero te quiero dar el ejemplo de Suiza. El ejemplo de Suiza, cuando presentamos la candidatura de acceso de Argentina a la OCDE en junio del 2016, el primer país que fui a visitar, al primer embajador con el cual me reuní para explicarle este proyecto de parte del gobierno argentino, era el embajador de Suiza ante la OCDE. Y el embajador me dijo: Marcelo, cuando vuelvas a Argentina, transmití al gobierno que este proceso es largo, que es un proceso difícil, que es complejo, pero no únicamente para aquellos países que ingresan, lo es también para aquellos países que estamos. Y me citó el caso de Suiza. Me dice, cuando el G20 decide terminar con el secreto bancario para evitar justamente el financiamiento de actividades ilícitas como el terrorismo o el narcotráfico, yo tuve que ir a Berna y explicarle a mi gobierno que se había acabado el modelo económico que habíamos tenido durante más de 300 años. Y nosotros somos Suiza, país miembro y fundador de la OCDE. Con lo cual, lo que quiero explicarte con esto es que es un proceso que evidentemente te lleva a hacer un catch-up, adaptarte a las mejores prácticas internacionales, pero que eso no finaliza nunca, porque la OCDE, a través de 300 comités y grupos de trabajo, vive tratando de ver cómo se mejoran las buenas prácticas y cómo los países miembros las van adoptando justamente para ir acompañando el crecimiento. Marcelo, ¿y dónde están nuestros puntos débiles? ¿Qué nos falta? Entiendo que es un proceso lento y que hay que mejorarlo siempre, pero ¿qué nos falta o dónde está nuestra asignatura pendiente? Te corrijo, no es un proceso lento, es un proceso complejo, pero es un proceso en el cual estamos avanzando bastante bien. Yo diría que la debilidad más grande está en las cuestiones institucionales, porque históricamente la Argentina no ha tenido instituciones fuertes. Hace muy poquito me pasaron la definición de Argentina en un diccionario de 1919. En ese momento había terminado la Primera Guerra Mundial. En 1919 comenzó el multilateralismo, justamente con la creación de la Sociedad de las Naciones, que fue el preludio a lo que fue las Naciones Unidas. Y esa definición, en ese diccionario, hablaba de Argentina, decía cuántos kilómetros cuadrados teníamos, cuántos habitantes. Éramos la 7ª potencia del mundo en ese momento, y hablaba de Argentina como el país que iba a discutir la supremacía mundial de Estados Unidos. Eso no se dio como generación espontánea, se dio porque muchas décadas antes una generación, que fue la generación del 80, se propuso cambiar el país con una constitución muy progresista, como fue la constitución de 1853, y en función de ese norte se pusieron a organizar todo el país. Recordemos que Argentina en ese momento no tenía casi analfabetos, porque Sarmiento había decidido traer maestras de Estados Unidos para que en Argentina termináramos con el analfabetismo. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Este gobierno lo que tiene es un norte con una visión de largo plazo para que en algunas décadas Argentina no solamente tenga un desarrollo económico y social, sino que
además pueda convertirse en un país desarrollado. Lo pudo hacer Corea del Sur en 40 años, que empezaron de una situación mucho más baja a la que empezamos nosotros. Y cuando te hablo de instituciones, te hablo de las relaciones entre los diferentes poderes, la relación entre la nación y las provincias, y el tema del acceso a la justicia. Sin una buena justicia no podemos tener un modelo económico que sea sustentable, y es ahí donde tenemos que trabajar más para ponernos a los estándares del mundo desarrollado. Esto está dentro de las exigencias de los 300 puntos que mencionabas. ¿Y en qué porcentaje estamos de eso? Bueno, en realidad no son exigencias. En realidad, vuelvo a repetir y trato de ser muy preciso con las palabras, porque algunas veces recibimos críticas diciendo ahora hay que alinearse a lo que nos exige estos organismos internacionales, y en realidad no nos exigen. Uno tiene la capacidad de decidir como país soberano si quiere ser Canadá o Venezuela. Entonces, las normas de buenas prácticas a nivel internacional de la OCDE establecen un estándar. En esos estándares estamos a nivel muy bajo. De hecho, hoy estamos realizando junto con la OCDE y los países miembros 18 estudios que nos determinan cómo estamos en temas económicos, en temas sociales, en temas institucionales. Cada estudio tarda entre 12 y 15 meses, y esos estudios justamente nos dan ese diagnóstico de la línea de base, nos comparan con las normas internacionales de la OCDE y nos ayudan a establecer un camino crítico sobre la base de la experiencia de aquellos países que ya triunfaron. Y es una forma de poder crecer más rápido que lo que están haciendo los países desarrollados, porque nos evita los errores que en algunos casos cometieron ellos en este proceso de crecimiento. ¿Cómo le fue a Chile y Colombia, mencionabas particularmente, que pueden ser países más o menos semejantes por la región sobre todo? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué les ha implicado? ¿Más comercio, tratados de libre comercio? ¿Qué les significó haber entrado en este? Bueno, los beneficios del acceso a la OCDE los clasificamos, si comparamos Chile, Colombia, cualquier país miembro, en tres. El primero tiene que ver con el desarrollo económico y social equilibrado, es decir, se terminó aquella doctrina de Washington donde estaba el derrame, y el derrame económico iba a generar el desarrollo social. Hoy uno de los principales objetivos de la OCDE es el desarrollo económico y social en forma equilibrada durante décadas. Bueno, pero Chile tiene un Gini bastante alto, digamos. Sí, bueno, que seas país de la OCDE no significa que hayas terminado de hacer todos los deberes, porque mismo los países desarrollados, caso de Estados Unidos, uno encuentra muchas desigualdades en un montón de temas. De hecho, es una de las observaciones que hace la OCDE en forma recurrente sobre no únicamente las desigualdades de ingresos, sino desigualdades relacionadas con la salud, la educación o las cuestiones de género en el trabajo. Con lo cual, el hecho de ser país de la OCDE no establece que inmediatamente ya estás en el estándar más alto. Chile ingresó en el año 2010, recién cumple 8 años como país miembro, está en un buen camino recorrido, lo mismo Colombia, pero no significa que ese camino que recorriste se termina, es un camino que tiene una mejora continua. Vos decías uno de los puntos, y comparto plenamente, de la institucionalidad, y quizás un punto débil últimamente de la Argentina, tener instituciones fuertes. Muchas cosas no dependen del gobierno, dependen de la justicia, dependen de la oposición, son tres poderes, ¿no? que uno... ¿Cómo ves a la Argentina? ¿Quiere cambiar en eso? O sea, entiendo lo del Poder Ejecutivo, pero el Poder Legislativo y el Poder Judicial, ¿están a la altura de las circunstancias para cambiar institucionalmente? Esa pregunta nos la han hecho cada uno de los países miembros, porque cuando se analiza la candidatura de un país no se analiza únicamente la voluntad que tiene el gobierno actual, sino que se busca ver si esa política es una política compartida por la oposición también. Como sabés, tenemos minoría en ambas cámaras, una minoría que ha mejorado en las últimas elecciones, pero una minoría al fin. Y desde que hemos comenzado este proceso, todas las semanas pasamos un día en el Congreso hablando con nuestros diputados y senadores de Cambiemos, pero también con los diputados y senadores de la oposición. Hemos, en estos 24 meses de gestión, recibido más de 40 misiones de la OCDE, siempre que tenemos una misión, y esta semana tenemos la misión de Gobierno Abierto, donde estaremos en el Congreso el viernes. Llevamos a los técnicos y a los expertos de los países de la OCDE al Congreso, y déjame contarte que en la última reunión ministerial
la de junio, que fue presidida por Francia, específicamente por Emmanuel Macron. A la delegación del Poder Ejecutivo nos acompañó una delegación del Poder Legislativo. Está Mario Negri, presidente del bloque de Cambiemos. Estaba Pablo Cosiner, presidente del bloque justicialista federal. Estaba Graciela Camaño, presidente del Frente Renovador. Y los tres se reunieron con Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, Mario hablando en nombre del gobierno, en el caso de la oposición, explicando sus proyectos para hacer gobierno en las próximas elecciones, pero por sobre todo explicando que están de acuerdo con el proceso de acceso de la Argentina a la OCDE. Y se lo explicaron al secretario general de la OCDE y al día siguiente se lo explicaron a Emmanuel Macron en el marco de la reunión ministerial. Y con el tema de la justicia, el presidente de la Corte Suprema, en el mes de febrero, en un evento que organizaron distintas asociaciones empresarias, habló de la transformación que tiene que hacerse también en el Poder Judicial y enmarcó esta transformación en las buenas prácticas de la OCDE. En 24 meses no cambiamos 100 años de historia, pero se ha logrado un importante nivel de consenso. Eso no significa que el trabajo esté terminado. El desafío que tenemos es que el acceso a la OCDE pase de ser de una política de gobierno a una política de Estado y que luego se transforme en una política de país, porque ingresar a este club de países desarrollados implica un cambio en el chip del gobierno, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, el Poder Judicial, de las empresas, los sindicatos, de cada uno de los ciudadanos. Marcelo, nos vamos a quedar con esa visión final que es bastante optimista y nos alegra. Muchísimas gracias por tu participación hoy en El Inversor. Un placer, gracias a ustedes por la invitación. Y ahora les ofrecemos quedarse con los agrotips. Exactamente, Darío Guardado con ustedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a AgroTips en El Inversor. Hoy les quiero hablar del valor que podría llegar a tener nuestra próxima cosecha agrícola, la 2018-2019, según proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario. Después de lo que fue el desastre climático que sufrió la Argentina con sequía e inundaciones que afectó fuertemente a la producción, se espera que se siembren más de 37 millones de hectáreas este año de los principales 6 granos comerciales. Estamos hablando de la soja, el maíz, el trigo, el girasol, el sorgo y la cebada. Y si las condiciones climáticas acompañan, tomando rindes promedios según la Bolsa de Comercio de Rosario, se podrían cosechar 120 millones de toneladas. Esto sería el segundo registro histórico de la Argentina después de lo que fue la cosecha récord 16-17, que se habían levantado cerca de 127 millones de toneladas. Discriminando esto, la soja se espera que se cosechen más de 50.700.000 toneladas, un 45% más que lo registrado en la última cosecha terminada a fines de mayo. En el caso del maíz también se espera un crecimiento del 11%, se van a cosechar cerca de 35 millones y medio de toneladas, y en el caso puntual del trigo, una cosecha récord también de más de 19 millones de toneladas, con un crecimiento respecto de la última que finalizó en enero de este año del 10%. Ahora vamos a ver un gráfico en el cual le vamos a mostrar bien lo que es el valor esperado para la próxima cosecha agrícola argentina. Se estima en 23.500 millones de dólares el valor total de la campaña, y si lo discriminamos, el 59% lo va a aportar la soja con 13.700 millones de dólares, el 22% del maíz con 5.100 millones de dólares, y el 11% restante será a partir de lo que genere el trigo con 2.470 millones de dólares. El 8% también lo ocupan el girasol, la cebada y el sorgo. Y también, de acuerdo a este estudio, se espera que las exportaciones aporten unos 25.500 millones de dólares en lo que hace la próxima campaña, la 2018-2019. Pausa breve, enseguida volvemos con El Inversor. Auspició este espacio. Somos San Miguel, una empresa argentina multinacional, líder en la industria de los cítricos. Somos experiencia e innovación. En Argentina, Uruguay, Perú y Sudáfrica, elaboramos productos de primera calidad, trabajando en armonía con el medio ambiente y con nuestra comunidad. Solo hay algo que me gusta más que manejar al amanecer, y es poder manejar los tiempos comerciales de mis granos. Imagina poder crecer sin límites. IPESA Silo. Si lo imaginamos, podemos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
Imaginemos este escenario. Sos dueño de una casa pero querés mudarte a otra más grande. Salís a ver casas y ves una que te vuelve loco, loco, loco. Esta casa me vuelve loco, loco, loco. Pero hay un detalle. Hasta ahora no podías comprarla sin primero vender la tuya. Banco Hipotecario, el que más sabe de créditos hipotecarios, lanza un crédito para que no te ganen de mano con esa casa que te gustó y la compres, a pesar de que todavía no vendiste la tuya. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Llega el fin del programa de hoy. Espero que les haya gustado el contenido. Nos metimos un poquito en esto del mundo y el rol de la Argentina en el mundo. En un mundo, como decía Santi al principio, que está cambiando permanentemente, ¿no? Totalmente, un mundo que cambia y que cada vez presenta nuevos desafíos. A veces más difíciles, a veces más fáciles, pero siempre son nuevos y en constante cambio. Así que vamos a seguir tocando el tema. Esta vez hablamos con una autoridad que justamente, lo que decía Claudio, nos representa en esas reuniones, pero seguiremos hablándolo con analistas porque se viene un mundo bastante complicado y tenemos que saber de qué se trata. Mientras tanto, está muy bueno que nosotros entendamos lo que pasa en el mundo y para entenderlo, como siempre, ofrecemos nuestras redes. Nos puede leer en el puntodeequilibrio.com y si no, nos puede escuchar por radio. Nos escucha en la radio. Puede escuchar por radio. Me puede escuchar por radio en el Inversor Bolsero los martes de 21 a 22 horas por Millennium 106.7. Ahí estaremos hablando de bonos, acciones, todo lo que tenés que saber sobre el mercado de capitales. Intentaremos darlo a conocer. Y si no, nos puede ver a nosotros los sábados a esta hora en este programa que se llama El Inversor.